Hola, bueno, pues ya acabamos con la parte de gramaticalización, ¿no? Que en realidad, pues estamos viendo ya una parte ahí en el proceso de gramaticalización del tema que vamos a ver hoy, ¿no? Que es justo el cambio semántico. Y digo que ya hemos visto una parte justo porque hemos estado viendo cómo en realidad en la gramaticalización, a pesar de que las influencias, ¿no? O el proceso de cambio logra afectar la construcción sintáctica de la lengua, en este caso de las lenguas románicas, también estamos viendo, o también vimos, que este proceso inicia originalmente a través de un cambio que tiene que ver con la pragmática y con la semántica. Entonces, en realidad, eh, no podemos decir que la gramaticalización es exclusivamente un tipo de cambio que tiene que ver con la sintaxis, sino que en realidad es un cambio que tiene que ver con toda la lengua como un sistema holístico, ¿no? Es decir, como un sistema donde el todo es más complejo que sus partes, ¿no? Eh, entonces, justo desde ahí, la gramaticalización también involucraba cierto tipo de proceso que también podemos caracterizar como cambio semántico. Sin embargo, también tenemos que pensar que el cambio semántico no solo va a afectar a a la parte de la sintaxis o va a tener consecuencias en la sintaxis, sino que, y ustedes saben, también hay un nivel de la semántica que está completamente involucrada en el léxico. Y justo es el tipo de cambio semántico que queremos acercarnos hoy, ¿no? Por supuesto, o más bien no sé si por desgracia o por fortuna, en realidad vamos a ver esto de manera mucho más superficial, ¿no? Porque tendríamos que acercarnos demasiado a los documentos uno por uno para poder observar cómo es que un ítem específico va modificándose, ¿no? Y justo quizás es por esto que mientras que lo hemos visto varias veces, el cambio fonológico, morfológico y bueno, ahora esta versión de cambio sintáctico que llamamos gramaticalización, pues han tenido mucha importancia en el desarrollo de la gramática histórica y quizás el cambio semántico de este tipo de cambio semántico de enfocado en el léxico no ha tenido tanta importancia, no ha tenido tanta reflexión y justo ni siquiera hay una tipología acordada de qué tipos de cambios vamos a observar, ¿no? Entonces, bueno, primero habría que pensar justo que el cambio semántico podemos encontrar dos causas distintas que lo van a motivar. Unas, muy parecidas a las que ya hemos visto, son causas exclusivamente lingüísticas. ¿A qué se refiere esto? Que a ciertas construcciones o cierta estructura va a cobrar nuevos significados y a partir de ahí va a desarrollar un cambio lingüístico, ¿no? Justo ese tipo de reencorchetado o reanálisis lo observábamos cuando veíamos la gramaticalización y, por ejemplo, si queremos pensar a nivel de solo un ítem léxico, podemos ver un proceso que ya llamamos elipsis, ahora voy a profundizar un poco más en él, que puede hacer que, por ejemplo, una palabra cobre el significado de toda una construcción. De tal manera que, y en este caso además, construcciones que tenían un valor negativo porque eran utilizados con un adverbio de negación, terminaron con solo un ítem léxico teniendo todo este valor semántico, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos el caso de res nata o causa nata, que esto se utilizaba en la lengua latina para decir algo, ¿no? Una cosa nacida, que tanto res como causa significan cosa, res en la variante más clásica y en algunas variantes no ibéricas se utiliza este término o algún derivado de este término, causa es un elemento que empezó a utilizarse en la península ibérica y entonces decíamos, ¿no? Tanto res nata como causa nata significaban algo o literalmente una cosa nacida, ¿no? Y teníamos la variante negativa, non res nata, esto es ninguna cosa nacida, y esto justo fue lo que terminó dando nuestra palabra nada, ¿no? ¿Cuál fue el elemento que pasó aquí? Pues toda la construcción non res nata simplemente fueron desapareciendo elementos, esto es a lo que llamamos justamente elipsis, y todo el contenido semántico de la expresión quedó contenido solo en este participio nata, que es de nacido, ¿no? Y entonces a partir de ahí se fue haciendo nuestra forma nada. Y lo mismo con nadie, ¿no? Teníamos homenatu por hombre nacido y justamente la forma negativa non homenatu, esto era nadie, ¿no? Justo natu dio la forma nado y posteriormente por un reanálisis con la forma alguien fue que tenemos la forma nadie. Justo este tipo de causas son las causas lingüísticas. Pero, y probablemente más importante en términos ya
digamos, mucho más filológicos, es que tenemos causas de índole social. Y muchas de estas causas de índole social vamos a encontrar que podemos explicarlas exclusivamente a través del desarrollo de ciertas formaciones sociales, por ejemplo la formación social castellana en, eh, en el siglo XIII, que hacen que ciertos términos vayan modificándose, vayan especializándose o vayan incrementando su significado, ¿no? Entonces, un ejemplo, el término alcalde, que es un préstamo del árabe, significaba y significó durante mucho tiempo en español también juez, y finalmente conforme las obligaciones y los estatutos de lo que era un alcalde fueron modificándose, pues también fue modificándose el significado de esta palabra hasta que significa o significó algo parecido a lo que significa para nosotros ahora, ¿no? Y entonces justo lo que observamos aquí es que hay un proceso en el cual, justo por las condiciones sociales, el significado va aumentando, ¿no? Y pasa de ser, en este caso, algo tan específico como un juez, a ampliar su significado conforme en la formación social histórica que estábamos observando fue también incrementándose las funciones de este personaje, ¿no? En algunas ocasiones también, como parte de causas históricas, podemos ver que hay palabras que especializan su significado, es decir, que en lugar de generalizar el significado van constriñéndolo poco a poco hasta que de tener un significado mucho más amplio pasa a ser un ítem muy específico, ¿no? Y esto sobre todo pasa en las palabras que llamamos de léxico técnico, es decir, que se empiezan a utilizar en un espacio o en un mundo del discurso muy específico y entonces ahí van adquiriendo nuevos significados, dejan de usarse en el resto de las situaciones comunicativas y entonces van ganando significado específicamente dentro de ese mundo específico de gente que trabaja en determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la palabra latina ordinare, que poco a poco, bueno, esto también nos dio la forma ordenar, que sería un cultismo o un semicultismo lo vamos a llamar cuando la palabra no ha recibido todo el proceso de cambio ni fonológico, bueno, por lo menos fonológico, que tendría que haber tenido en el momento de que va cambiando la lengua, ¿no? Entonces, bueno, ordenar es justo un cultismo de ordinare y la palabra ordenar, es así específicamente, empezó a utilizarse como tecnicismo en todo el mundo agrario, ¿no? Entonces pasó de ser de ordenar en general a ordenar las cosas de la granja y posteriormente y con los cambios fonológicos que tenía que tener, nos da la palabra ordeñar, que ya no solo que no significa siquiera ordenar las cosas de la granja, sino específicamente una actividad dentro de esa granja, dentro de esa actividad técnica, ¿no? Entonces justo podemos observar aquí que tenemos entonces dos procesos generales que tienen que ver con si una palabra gana o pierde significado. Y todo esto otra vez motivado por el entorno social en el que se encuentra el hablante. Y esto es importante, ¿no? Finalmente porque muchas veces, ¿no? Y es una discusión que ahora está muy viva, respecto, no sé, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que es esta incapacidad de que el mundo altere la lengua, ¿no? Y en realidad, en este nivel del cambio semántico, lo que específicamente léxico, estamos observando que el mundo, en realidad, alrededor de los hablantes, sí está modificando por lo menos el significado de ciertas palabras, ¿no? También luego por eso, ustedes saben, ¿no? Que se dice que el léxico es el nivel más superficial de una lengua y independientemente de que esto sea cierto o no, pues lo interesante es que y finalmente la comunidad histórica que está utilizando la lengua también la puede modificar, ¿no? Y quizás un poco más consciente que en otros procesos. Justo respecto a los factores sociales que vamos a encontrar en la creación y en la especialización de léxico, un motor que en términos antropológicos es muy importante es el tabú. El tabú, ustedes saben, son campos semánticos que están reservados para ciertas personas o que pueden estar relacionados también con la idea de que trae mala suerte o que están socialmente penados, ¿no? De tal manera que si uno hace referencia a ese tipo de campos semánticos, pues puede ser, según la comunidad en la que se encuentre, incluso castigado en términos judiciales, ¿no? Y entonces justo evitar el tabú es una de las de los grandes motores que hace que cambie una palabra su significado, ¿no? Entonces justo vamos a encontrar ciertos tabús, por ejemplo, sociales, que van a permitir que ciertas palabras cambien, ¿no? Por ejemplo, el término sinister, que en latín que era izquierdo, pues se evitaba porque tenía una relación que
que se especializaba respecto a lo demoníaco, ¿no? Y de hecho, bueno, la palabra sinister da en español siniestro, y este siniestro, pues claramente no significa ya izquierdo, ¿no? Sino simplemente especializó su significado hacia algo malvado y tiene relación claramente con la idea que había de utilizar el lado izquierdo, que tenía relación con el demonio, ¿no? Justo la especialización de esta palabra permitió que una palabra que no tenía origen latino, es la palabra izquierda, que es un préstamo del vasco, lograra entrar a la lengua española y entonces se especializara izquierda solo para la lateralización del cuerpo o del espacio, mientras que la palabra siniestro pues especializó su significado, ¿no? Justo porque hay un tabú respecto a esta palabra, y este tabú ayudó a que se fuera modificando todo el significado de sinister hasta solo ser un adjetivo para hablar de algo malvado, ¿no? Eh, También a veces se emplean, y causa también del tabú, se emplean términos para evitar utilizar palabras que se consideran desagradables, ¿no? Y entonces usamos algo que vamos a llamar eufemismos. Por ejemplo, y ustedes creo que no van a estar más ejemplos al respecto, uno de estos campos es la muerte, ¿no? Y el español mexicano tiene un montón de eufemismos especializados en evitar hablar de la muerte, pero pues es inevitable hablar de ella, y entonces justo creamos cierto tipo de palabras o cierto tipo de construcciones para hablar de ese tema sin que sea tan delicado mientras uno habla con su interlocutor, ¿no? Por ejemplo, chupar faros es una expresión de la época revolucionaria que sigue más o menos presente en la lengua española, ¿no? Petatearse todavía más, y vamos a ir encontrando muchos, ¿no? Seguro ustedes pueden estar pensando ahora en un montón de eufemismos respecto a la muerte. Eh, También, y por ejemplo, ¿no? Dadas las características de las sociedades como la española, en la cual había una moral judio-cristiana, pues bueno, el sexo, por ejemplo, ha sido una gran fuente de creación eufemística. Eh, y justo también dadas las características de esa sociedad, pues justo en general los términos que significaban alguien han pasado siempre en femenino, a emplearse para designar a alguien que ejerce el trabajo sexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, fulana, ¿no? Fulano es un préstamo del árabe. Cuando utilizamos el fulano en masculino, simplemente estamos diciendo a alguien que no conocemos. Cuando se utiliza la palabra en femenino, justo se utiliza para hablar de alguien que ejerce el servicio sexual, ¿no? Digo, otra vez esto es, dadas las características, sí, también de la sociedad judio-cristiana, y sí, también de una sociedad patriarcal, ¿no? Donde el sexo, y sobre todo el sexo femenino, pues estaba altamente prohibido. Entonces, justo en esos casos, vamos a encontrar una serie de elementos que se utilicen para ocultar estas prácticas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, digamos que estas en realidad son las dos grandes causas del cambio semántico, y están relacionadas justo con, por una parte, cosas completamente lingüísticas, y por otra, por todo el mundo que rodea a los hablantes y que les va a permitir en ciertos momentos y bajo ciertas construcciones sociales ejercer cambios sobre el significado de una palabra. Ahora, bueno, asumiendo que estas son las causas del cambio, ¿no? Y sobre todo, pensando que en este tipo de cambio los hablantes son mucho más conscientes del tipo de cosas que hacen, podemos observar y clasificar, ¿no? Una serie de tipos de cambio que, insisto, no van a estar reconocidos en todas las teorías de cambio de cambio semántico con el mismo nombre o con la misma importancia, ¿no? Entonces, específicamente esta tipología yo la retomo de Penny, pero en realidad, pues sí, justamente no hay mucha más profundidad ni en él ni en otras gramáticas acerca de este tipo de cambios, ¿no? Eh, entonces podemos empezar hablando de la etimología popular, y esta ya la habíamos visto el semestre pasado, como una manera de cambio morfológico, también es una manera de cambio semántico, ¿no? La etimología popular entonces es una manera para llenar de sentido palabras a través de hacer evidente en la forma, para el resto de los hablantes, algo del significado de esta palabra. Entonces, por ejemplo, podríamos ya en términos históricos, ¿no? Porque creo que la vez pasada habíamos utilizado el término vagamundo para ver justo cómo esta etimología popular llega, ¿no? Para aclarar los elementos morfológicos que están construyendo una palabra, pero también en términos históricos hemos encontrado varios casos de etimología popular, ¿no? Quizás el más conocido en español es el de la palabra cerrojo. Cerrojo venía de la palabra verrúculo, que por cuestiones de cambio
fonológico nos debe haber dado algo como berrojo, ¿no? El berrojo específicamente era el pasador que se ponía en las puertas para impedir que se abrieran, y entonces justo como se utilizaba para cerrar la puerta, empezó a significar, o empezó más bien, se cambió la forma por cerrojo, ¿no? Berrojo no era evidente la relación con cerrar, cerrojo ya tiene una relación con cerrar, de hecho está, si hacemos un análisis morfológico ahí está contenido el verbo, y justo una vez que empezó con cerrojo a designar este pasador, en realidad el término se extendió para hacer alusión a cualquier cosa que nos ayude a cerrar una puerta por lo menos, ¿no? Y entonces justo ahí la palabra verrúculo, que era esta... Solo este pedazo de metal que se ponía o de madera, empezó a extender su significado, ¿no? Entonces justo esto es un caso de etimología popular. Otro que se suele hablar en la historia del español es el del dedo pulgar, y en realidad por su forma latina tendría que haber dado polgar en español, y se dice, ¿no?, que haya cambiado esa O por una U tiene que ver con que este dedo, el pulgar, se utilizaba para matar pulgas, ¿no? Entonces ahí otra vez se hace una relación entre el significado de una palabra y su forma fonológica, su significante, ¿no? Entonces esto sería un caso de etimología popular. Otro caso, que era el que hablábamos más anteriormente, era el de elipsis. Otra vez en el significado de, más bien cuando pasa una elipsis, lo que pasa es que una construcción, un frasema, que también podemos ponerle ese nombre, todo el significado de este elemento complejo, que tiene más de un ítem léxico, se transfiere a solo uno de los elementos que lo componen. Y esto lleva a la eliminación del resto de ítems presentes en el mismo frasema. Por ejemplo, la construcción... Perdón, el tipo de construcción que más se presta a ese tipo de proceso es la que se forma con un sustantivo y un adjetivo, ¿no? Entonces justo veíamos res nata, tenemos res que es un sustantivo y nata que es un participio, pero sabemos que los participios tienen valores adjetivales, ¿no? Hay toda una serie de elipsis en el significado del español. Por ejemplo, tenemos la palabra armiño, que viene del complejo mure armenio, armenio es un gentilicio, ¿no? Y esto se fue especializando para un tipo de roedor, que es el ratón de Armenia, el armiño, ¿no? Lo mismo sucede con manzana. Por ejemplo, tenemos la construcción en realidad era mala matiana, y matiana también era una especie de designación del tipo de manzana que había, y entonces matiana fue adquiriendo todo el valor de la construcción malamatiana, probablemente porque además eran las manzanas que más se consumían en esta comunidad que designaba malamatiana a este tipo de manzana, y entonces Matiana se quedó con el valor de mala. Y entonces, ¿qué pasó? A nosotros llegó el término Matiana como manzana, que es lo que realmente comemos nosotros y con el que designamos a todo el tipo de manzanas que encontramos, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, campana viene de la palabra vasa campana, era un tipo de vaso, y pues justo con este tipo de vaso empezó a asignar solo con el término campana, que era un gentilicio también, a todos los elementos que tuvieran esa construcción, ¿no? Y entonces justo desde ahí podemos ver cómo un elemento va quedándose con el significado de toda una construcción. Y esa es la idea de la elipsis, que mientras se pierden ciertos elementos dentro de una construcción que ayudan a construir el significado completo, poco a poco se va pegando todo el significado a una sola palabra, y podemos deshacernos de los que antes eran sustantivos, y estos adjetivos además pues se recategorizan como sustantivos, ¿no? Manzana, armiño, campana, son sustantivos ya en el español. En algunas ocasiones vamos a encontrar, ¿no? Esto no es parte de la elipsis, pero también es importante que lo veamos, que hay palabras que provocan que se restrinja su significado. Y entonces esto permite atestiguar dobletes léxicos en formas románicas entre las que son más fieles al significado latino y formas que son más específicas del desarrollo histórico de las lenguas románicas, ¿no? Por ejemplo, y respecto a significados restringidos, podemos observar la palabra bota. La palabra bota en latín eran los votos, y específicamente esto empezó a designar tanto a, más bien en una parte de las bodas, y luego justo a través de una extensión de significado, bota, ya romanizado como boda, empezó a significar todo el evento del casarse, ¿no? Mientras que tenemos la forma más cercana al latín voto, que aquí sí significa justo dar, en este caso lo utilizamos en una elección, pero significa dar un voto, como un voto de confianza, ¿no? No lo pude evitar decir, quería no usar voto. En algunas ocasiones, aunque esto es más raro,
el resultado es el inverso y la forma romance es la que amplía su significado y mantenemos una forma, un doblete léxico mucho más culto que tiene un significado más restringido, ¿no? En boda era justo lo inverso y en este caso que vamos a ver ahora es que la palabra latina tiene un significado mucho más restringido, ¿no? Entonces pensemos en la palabra latina parábola que da la palabra romance palabra, es un significado bastante amplio y además tenemos la forma parábola que hace referencia a un género discursivo, ¿no? Entonces justo podemos ver cómo aquí se especializan los dobletes tanto para hablar de una cosa en la lengua románica como para designar otra cosa con la forma más latina, ¿no? Y de hecho de estos dobletes podemos encontrar varios a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, finalmente el proceso que ustedes van a leer, que es quizás de los más importantes y más estudiados para el cambio léxico, bueno, el significado léxico, es la metáfora y la metonimia. Justo este es de los más estudiados en realidad porque está basado en, insisto, lo van a leer, en la teoría de Lakoff, para quien, y desde la lingüística cognitiva, la metáfora es uno de los elementos más importantes para crear significado dentro de una palabra, ¿no? La idea detrás de la metáfora, básicamente, es que con base en una serie de campos de experiencia muy cercanos al hablante, es decir, su cuerpo, qué hace con él, este tipo de cosas que son muy inmediatas en nuestra experiencia cotidiana, sirven como fuente para establecer relaciones paralelas con otros campos de experiencia. Y entonces justo desde ahí, palabras que tenían su significado muy restringido o usos muy específicos empiezan a ampliar su significado para poder ser utilizados dentro de un campo semántico distinto que está entonces equiparado con nuestra propia experiencia, ¿no? Esto lo que implica entonces es un isomorfismo entre ambos campos de experiencia. Es decir, si, por ejemplo, y si no mal recuerdo, el ejemplo del texto de la lectura es justo que, por ejemplo, el texto, ¿no? Que la lengua sirve para coser, que la lengua sirve para hilar. Entonces, justo podemos emplear este campo de experiencia laboral acerca del tejido para hacer una referencia a un campo que es mucho más extenso, mucho menos aprensible y justo a partir de ahí poder hablar de él, ¿no? Y entonces justo lo que estamos diciendo es que tanto la experiencia textil como la experiencia del escrito, por ejemplo, son en realidad elementos que pertenecen y que se parecen demasiado y que entonces podemos emplearlos para catalogarlos con los mismos ítems léxicos, ¿no? Entonces justo lo que tenemos que pensar, lo que es básico para entender la metáfora es que tenemos un dominio, este va a ser un dominio conceptual, es decir, una especie de elementos que con el cual nosotros hemos conceptualizado nuestro mundo y nuestra experiencia y a partir de ahí hemos empleado este dominio conceptual en un dominio que nos era un poco más ajeno y a partir de ahí lo logramos involucrar en nosotros, ¿no? Y justo cuando vemos que este elemento y este dominio sirve como una fuente constante para otro dominio, a eso le vamos a llamar metáfora estructural. ¿A qué se refiere la metáfora estructural? Que entonces justo toda nuestra experiencia dentro de este otro dominio va a estar identificada con el dominio fuente. Y entonces siempre o constantemente vamos a poder catalogar nuestra experiencia en esos campos a partir de un campo distinto, ¿no? Yo estaba pensando, ¿no? ¿no? logré juntar todas las metáforas que me hubiera gustado para explicar esto con el campo que voy a utilizar, pero creo que puede ser bastante interesante que ustedes mismos busquen si en realidad es una metáfora estructural o solo estoy inventando, ¿no? Pero pensaba justo que, por ejemplo, nuestra experiencia laboral actualmente bajo el capitalismo tardío, ¿no? Que además es bastante difícil para cualquiera que se encuentre o se enfrente al campo laboral, pues justo podría observar que a veces se equipara con el ejército, ¿no? Y entonces justo algo que me parece muy particular, justo y por qué hago la comparación, es por el término reclutar para contratar, ¿no? Además de que reclutar quita toda la idea de derechos laborales que pudiera haber, también es cierto que con reclutar lo que se dice es que uno entra como a un ejército en el momento en que es contratado, ¿no? Y entonces uno, supongo que podría decirse que es un recluta, y el recluta justo tiene una experiencia conceptual bastante específica respecto a su experiencia en el ejército, ¿no? Que es, uno tiene que obedecer, uno tiene que dar absolutamente todo,
y tiene que satisfacer a sus superiores, ¿no? Y entonces un poco la idea de que haya reclutadores y que uno lo recluten en una empresa, creo que tiene mucho más que ver con esta metáfora de explicar el trabajo como un ejército o la oficina como un ejército o incluso la oficina como una patria y uno es el servidor militar de esa patria, pues justo significa que uno tiene que intentar dar toda su experiencia y toda su capacidad sin que necesariamente el trabajo esté también pagado, por ejemplo, ¿no? Entonces, justo a partir de ese tipo de metáforas, en un área como es la laboral, estamos intentando equiparar nuestra experiencia cotidiana y también los valores integrados dentro de esa experiencia a un área que era completamente ajena, ¿no? Entonces, justo desde ahí estamos viendo cómo pueden hacer estas metáforas estructurales. Lo interesante de las metáforas estructurales es que además son metáforas que podemos decir están fosilizadas. Y justo parte de la importancia de la teoría de Lakoff respecto a la metáfora tiene que ver con que a pesar de que son metáforas que están fosilizadas, en realidad son las que más han entrado en la lengua, mientras que las metáforas que son más creativas, que están naciendo en el uso cotidiano de la lengua, todavía no han entrado tanto en el sistema y por lo tanto pues parecen como más únicas, ¿no? Entonces en realidad parte de lo que está de fondo dentro de la teoría de Lakoff es que pues todos estamos utilizando constantemente metáforas en nuestra comunicación y que en realidad ni siquiera las percibimos, ¿no? ¿Por qué? Porque justo están tan establecidos los isomorfismos entre un campo de experiencia y otro que finalmente la identidad ni siquiera nos llama la atención, ¿no? Sino que simplemente seguimos utilizándola. Y esto pues justo va a ser un proceso de cambio semántico bastante importante, ¿no? Y tiene que ver justo con extensiones, espero que recuerden sus claves de semántica, que a través de una red de extensiones de significado podemos ir encontrando cómo se van organizando nuevos significados y a partir de esa nueva red de significados van a ser la polisemia, ¿no? Entonces muchas veces también ese tipo de procesos metafóricos lo que ayudan es a crear polisemia. Y bueno, un campo, por ejemplo, de experiencia del que ya he hablado mucho, que también puede ser analizado desde la metáfora, es justo la antropomorfización del espacio. ¿A qué se refiere esto? Y esto todavía entra mucho más dentro de la gramática incluso, y le hablábamos acerca de este proceso en la gramaticalización, pues justo tiene que ver con que nuestro cuerpo, que es una experiencia muy inmediata, nos ayuda a entender el espacio que está rodeándolo, ¿no? Y entonces justo a través de la designación de las partes del cuerpo podemos antropomorfizar otros elementos y crear indicaciones de espacio. Y esto puede entrar tanto a la gramática, así como puede entrar tanto el significado a la polisemia, que de hecho muchas preposiciones y muchas estructuras que tienen valor preposicional en español vienen de este tipo de proceso de antropomorfización del cuerpo, ¿no? Ya hemos hablado de esta idea de adelante y atrás, que tienen que ver con frente y espaldas, y justo que se utiliza todavía en español, aunque no es tan claro que sea una preposición únicamente, empieza a fosilizarse quizás un poco, tener las estructuras a espaldas de y enfrente de, ¿no? Que justo podemos observar que son frases prepositivas o con valor prepositivo y que empiezan o llevan ya un rato utilizándose en la lengua. Justo este tipo de proceso también sería un proceso metafórico, ¿no? Otro tipo de metáfora que está constantemente utilizándose es que el espacio se utiliza para hacer referencia al tiempo y entonces justo otra vez podemos encontrar que hablamos de un antes y un después en el tiempo y en el espacio, o también que podemos contar las semanas o los meses respecto a como si fueran una especie de tiempo, ¿no? Entonces justo esa metáfora también es una metáfora que es muy utilizada no solo en español, sino en realidad en las lenguas del mundo, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, pues este es el tema de cambio semántico, no hay mucho más en lo cual profundizar. Aquí, en este momento, vamos a dejar de lado la parte, digamos, más gramatical de la clase y vamos a empezar a observar dos cosas que van a ser importantes para el desarrollo de lo que queda del semestre, ¿no? Por una parte, vamos a dedicarnos algunas sesiones a historia externa del español. No puedo negar que van a ser clases mucho más expositivas que de profundidad teórica, digamos, pero esto nos va a ayudar justo a entender una especie de sociolingüística histórica, ¿no? ¿Qué está pasando en estas comunidades que hacen que también vaya modificándose la lengua? Y sobre todo, y eso también es importante en términos filológicos, ¿qué es lo que pasa en el siglo VIII para que
los hablantes de estas variantes románicas en algún momento dijeron, momento, el latín, esa cosa que está escrita, ya no es la misma relación, la misma lengua que yo estoy hablando, y necesitamos empezar a escribir nuestra propia variante, y tenemos que desarrollar documentos de toda índole en esta otra lengua que claramente ya no es el latín, ¿no? Entonces justo esto va a ser muy importante porque es a partir de aquí y también es a partir del texto que vamos a encontrar que hay cambios lingüísticos muy específicos. Y entonces justo es también a partir de aquí que va a cobrar sentido este otro trabajo que tienen que hacer, que es el de la historia del testamento. Digo, en realidad la historia del testamento lo vamos a hacer en conjunto, pero pues cada quien va a tener que enfocarse, cada equipo, en su siglo para poder empezar a construir esa historia y que veamos cómo también el tipo textual y la historia de la escritura de la lengua pues tienen influencia dentro del desarrollo histórico de una lengua y de la comunidad, perdón, de la lengua de esta comunidad, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a dejar por aquí y nos vemos en el Zoom.